Bienvenidos, estudiantes, a la semana 1, sesión 2, que va a tratar sobre determinantes. La clase anterior habíamos visto lo que era matrices, ¿no? Tipo de matrices, cómo calculamos operaciones con matrices. Vamos a interactuar y vamos a ver, en este caso, vamos a ver nosotros la técnica del diagrama del porqué. La técnica del diagrama del porqué, y haríamos algunas preguntas que ustedes pueden ir contestando, que es, ¿qué entienden por determinante? ¿Cómo se calcula una determinante? ¿Para qué se calcula una determinante? Otra pregunta sería las propiedades de las determinantes, también los tipos o métodos que yo puedo utilizar para calcular las determinantes y para qué utilizamos en nuestra especialidad el cálculo de la determinante en ingeniería. Ustedes pueden ir contestando las preguntas que se le ha propuesto. Entonces, vamos a empezar, en este caso, con la clase de determinantes. Tenemos acá el objetivo, en este caso, o el logro. El logro de la sesión, al finalizar la unidad, el estudiante resuelve ejercicios aplicados a la ingeniería eléctrica, electrónica, de sistemas, civil, mecánica, mecatrónica, arquitectura, donde utiliza conceptos y propiedades de determinantes. ¿Qué entendemos por determinante de una matriz? ¿Qué entendemos por determinante de una matriz? ¿No? ¿Cómo se halla el determinante de una matriz? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué métodos existen para hallar la determinante? ¿En qué se utiliza el determinante de una matriz? Ya lo habíamos visto y ustedes me pueden contestar. Entonces, la determinante de una matriz yo lo puedo aplicar para poder calcular en un sistema de ecuaciones, ¿no? 2 ecuaciones con 2 incógnitas, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, o para calcular, en este caso, el valor de un determinante que para poder calcular la matriz inversa, para calcular en este caso si tiene solución ese sistema. Si el determinante es igual a 0, vamos a ver que no existe matriz inversa. Entonces la determinante de una matriz conocida generalmente nosotros como de determinante de A o una barrita A, que significa determinante A, son matrices cuadradas. Y la determinante viene a ser un número, que puede ser negativo, 0 o positivo. Y vamos a ver que la determinante de orden 1 es directo, ¿no? Es el mismo valor que aparece. No, determinante
de la matriz A11 es lo mismo que la determinante de el valor A11, porque es un solo valor. La determinante de una matriz de orden 2 es directo acá. La determinante de una matriz cuadrada de orden 2 es el producto de la diagonal principal menos la diagonal secundaria. Y nosotros podemos calcular ese valor, ¿no? Y que sería diagonal principal A1, A11 por A22 menos la diagonal secundaria que es A21 por A12, ¿no? Y ese producto me va a dar un valor numérico que puede ser negativo 0 o positivo, ¿no? En este caso, en el ejemplo, para calcular una matriz cuadrada de orden 2, dos filas por dos columnas, acá diagonal principal sería el producto de, tenemos ahí el valor de A11 por el valor de A22. ¿Qué tenemos? Que podemos acá hallar, ¿no? Tenemos el valor de ese valor, ¿no? Y efectuamos 2 por 5 menos la diagonal secundaria, que sería menos 1 por menos 3. Está acá, ¿no? Y obtenemos que 10 menos 3 me da ¿cuánto? El valor de 7. Es directo. Cuando vamos a calcular ahora el cálculo de una determinante de una matriz cuadrada de orden 3, ya el método puede ser el método de Sarrus, que es el más utilizado, que puede ser aumentando filas o aumentando columnas. Entonces yo puedo utilizar este método aumentando filas o columnas. Pero ¿cómo se realiza esto? Si yo tengo una matriz cuadrada de orden 3, es el orden menos 1. Como son cuadradas, sería 3 menos 1, sería 2. Entonces, para esto, tenemos que aumentar dos columnas o dos filas, que serían las dos primeras. En este caso, sería aumentamos las dos primeras columnas, ¿no? La primera columna es 2, 3, 1 y la segunda es 1, 2, 1. Una vez que hemos aumentado estas dos primeras columnas, efectuamos en forma diagonal el producto, pero siempre que sean de 3, ¿no? Porque es una matriz cuadrada de orden 3. Entonces acá diagonal de 3. Acá la primera sería 2 por 2 por 1, 2 por 2 y por 3. Y coloco acá la siguiente diagonal 1 por 3 por 1, la siguiente 1 por 3 y por 4, ¿no? ¿Y cuánto me da eso? 27. Luego, en sentido hacia arriba, porque es diagonal hacia abajo, ahora diagonal hacia arriba, que sería 1 por 2 y por 1, luego sería más 4 por 3 y por 2, ¿no? Y la última diagonal sería 3 por 3 y por 1. Y efectúo esa operación. Acá me da 2 más 24. Y más 3, más 9 me da 35. Pero acá es quien la diagonal es hacia abajo
menos la diagonal hacia arriba, que sería 27 menos 35, ¿cuánto me da? Menos 8. Entonces, el determinante, ¿cuánto vale? Menos 8. Entonces, vemos que así podemos calcular por el método de Sarro, aumentando acá columna, ¿no? Pero también puede ser aumentando filas, ¿correcto, jóvenes? Entonces, también lo podemos hacer aumentando filas. Luego, las propiedades. Tenemos acá la propiedad de los determinantes. Primera propiedad. Cuando ya uno tiene bien claro estas propiedades, ya de frente yo puedo dar la respuesta. Por ejemplo, si a cada una de las filas o columnas de la determinante, en este caso de una matriz A, es 0, si en una fila o en una columna, ¿no?, de la matriz A son todos elementos nulos o 0, entonces diríamos que la matriz, la determinante de la matriz A, ¿cuánto vale? 0. Determinante de matriz vale 0. Propiedad de matriz. Ya directamente nosotros podemos aplicar esta propiedad número 1 y diríamos que la determinante, ¿cuánto vale? 0. La segunda propiedad, si dos filas o dos columnas de una matriz son idénticas o iguales, entonces diríamos que la determinante también es igual a 0. Podemos efectuar y hallar ese valor. Otra propiedad, me dicen si K es una constante y A es de orden n, entonces el escalar, que es K, por la matriz A, su determinante elevado a la n, es lo mismo que el escalar K a la n por la determinante de A. Otra propiedad, si una matriz es triangular, su determinante viene dado por el producto de los elementos de la diagonal principal. Si, otra propiedad, que sería 7 en este caso, la determinante de el producto de dos matrices A por B es igual a ¿quién? La determinante de la matriz A por la determinante de la matriz B. También otra propiedad 8 podemos decir que si yo tengo la determinante A y le saco su transpuesta, es lo mismo que la matriz A sacada su transpuesta, su determinante. Me da el mismo valor. Luego, vamos a ver cómo calculamos la matriz de menores complementarios para poder calcular la matriz de cofactores. Primero, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer, elegimos una fila o una columna. En este caso, voy a elegir la primera columna y voy a calcular, en este caso, los elementos, ¿no? Entonces, para la primera columna, vamos a elegir el primer elemento. Se va a la primera fila y primera columna y sería la determinante, ¿quién? De 4, 1 y 3, 4, que está acá. Y como ya sabemos, esa determinante, ¿cuánto me da? Ya sabemos que esta determinante me da 4 por 4, 16, menos 3, que me da ¿cuánto? 13. Ahí está. Luego, elegimos el segundo elemento, que sería el 2, ¿no? El segundo elemento. Y se va la primera columna y segunda fila. Y me queda la determinante 2, 3 y 3, 4, que está acá. Y la determinante sería 2 por 4, 8, menos 3 por 3, que me da 9. 8 menos 9 me da menos 1. Luego elegimos el tercer elemento que está acá, la primera columna y tercera fila, y calculamos la determinante, ¿quién? 2, 3 y 4, 1. Y sería 2 por 1, 2, menos 12, que me da menos 10. Luego pasamos a
la segunda columna. 2, 4 y 3. Y de igual manera hacemos con el primer elemento, ¿no? Se va a la primera fila y segunda columna y le terminan de 2, 1, 2, 4. Y que me da 2 por 4, 8, menos 2, ¿me da cuánto? 6. Luego elegimos la segunda columna, pero el segundo elemento, y se va a la segunda columna y segunda fila. Y me queda determinante 1, 3 y 2, 4. Colocamos acá. Y multiplicamos. 1 por 4 me da 4 y 2 por 3 me da ¿cuánto? 6. Pero es 4 menos 6, ¿cuánto me da? Menos 2. Ahí está. Luego elegimos el tercer elemento de la segunda columna y sería acá, se va a la tercera fila y segunda columna y determinante de 1, 3, 2, 1. Y que esa determinante me da 1 menos 6 me da menos 5. Y luego pasamos, ¿quién? A la tercera columna. Y esa. Pasamos acá a la tercera columna. De igual manera, el primer elemento de la tercera columna, que es 3, se va a la primera fila, tercera columna y determinante 2, 4, 2, 3. Que sería 2 por 3, 6, menos 2 por 4, 8. 6. Menos 8 me da menos 2. Luego pasamos al segundo elemento de la tercera columna y se va a la tercera columna y segunda fila. Y sería 1 determinante de 1, 2, 2, 3. Que sería 3 menos 4 me da menos 1. Y luego pasamos a la tercer elemento de la tercera columna y se va a la tercera fila y tercera columna. Me queda 1, 2, 2, 4, ¿no? Y la determinante sería 4 menos 4 sería 0. Y todos esos elementos que hemos calculado de la primera columna, segunda columna y tercera columna serían los elementos de la matriz de cofactores. Entonces, serían los elementos de la matriz de cofactores. Y ponemos acá, ¿no? Y como hoy hemos calculado ya en la primera fila, ¿no? Y colocamos acá sus valores, ¿no? Que sería 13, 6 menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 10, menos 5 y 0. Y ya tenemos la matriz de, en este caso, de cofactores. Lo vamos a multiplicar para obtener la matriz de cofactores. Lo multiplico por ¿quién? Por su signo. Generalmente decimos que el signo que ocupa cada lugar va a ser menos 1 elevado a la I más J. Y como este elemento 3 es el A11, sería menos 1 elevado al cuadrado, que ¿cuánto vale? Más, positivo. El segundo elemento 6, que sería A12, sería menos 1 elevado a la 1 más 2, que sería 3, menos 1 al cubo me da negativo, menos 1, por eso signo negativo. Y el otro elemento sería menos 2, que es el A, en este caso 1, 3. Y sería menos 1 elevado a la 1 más 3, que me da 4. Entonces sería menos 1 elevado a la cuarta, ¿cuánto me da? Positivo, por eso que es más. Y acá menos 1 es la ubicación de el elemento de la segunda fila, primera columna. Sería menos 1 elevado a ¿quién? A la 2 más 1, que sería 3. Como es negativo, sería negativo. El siguiente sería menos 2, que es el A22, que sería par, por lo tanto es positivo. Menos 1, que es A23, sería elevado a la quinta, menos 1 a la quinta, que es negativo, ¿no? Menos 10 es A31, que sería par, esto sería positivo. El menos 5 es el A32, que sería impar, negativo. Y el último sería A33, que sería par y sería positivo. Multiplicamos cada uno, 13 por el signo más, me da más 13, más 6 por menos, me da menos 6, menos 2 por más, me da menos 2, luego sería menos 1 por menos, me da más 1,
menos 2 por más me da menos 2, menos 1 por menos me da más 1, menos 10 por más me da menos 10, menos 5 por menos me da más 5 y 0 por más me da 0. Y esos serían los matrices de cofactores. Pero esa es la matriz de cofactores, ¿no? Pero yo sé que en este caso, la adjunta de la matriz A es la matriz de cofactores, pero su transpuesta, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a ver que la determinante ya va a estar dada por multiplicamos, ¿no? Ya tenemos acá, colocamos acá los valores de la matriz original 1, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4 y acá están los cofactores, ¿no? Los cofactores, ¿no? Que cuánto vale 13 menos 6 menos 2, 1 menos 2, 1, menos 10, 5 y 0. Yo puedo solamente multiplicar la primera columna de la matriz original por sus cofactores de esa primera columna y efectuamos sus operaciones y sumamos o restamos de acuerdo a las operaciones. 1 por 13 me da 13, 2 por 1 me da más 2 y 2 por menos 10 me da menos 10. Entonces tenemos acá, tenemos 13 menos 12 y menos 6. ¿Y cuánto me da? Menos 5. De igual manera, ¿no? Puedo tomar yo acá si quiere tomo la tercera columna y multiplicado por este elemento cofactor de su tercera columna. Sería 3 por menos 2 me da menos 6, 1 por 1 me da 1 y 4 por 0 me da 0. Menos 6 más 1, ¿cuánto me da? Menos 5. Entonces la determinante, ¿cuánto vale? Menos 5. O también puedo hacer acá la segunda columna con la segunda columna de la matriz de cofactores, ¿no? Y multiplicamos y también me da menos 5, ¿no? 2 por menos 6, ¿no? 4 por menos 2 y 3 por 5, 15. ¿Cuánto me da? Menos 5. Entonces, vemos las operaciones. Entonces acá también este ejercicio aplicativo que harían ustedes para que puedan resolverlo por el método de, un grupo puede ser por el método de Sarrus, otro por el método de cofactores, otro puede ser por operaciones elementales. Entonces quedaría ese ejercicio para ustedes para que lo puedan resolver. Ya sabemos que ustedes tienen que aplicarlos a problemas aplicados a, en este caso, si tengo un circuito eléctrico, como si fueran corriente I1, I2 y 3, ¿no? O pueden ser diferentes verduras, manzana, pera y mangos, y podemos hacer la cantidad o el valor que puede valer cada uno de esas frutas, ¿no? O de repente tenemos acá, que sería acá, puede ser la materia prima, ¿no? La mano de obra y los insumos que yo voy a utilizar para poder, en este caso, la mano de obra para poder fabricar un producto que puede ser, si es de repente un televisor, puede ser una computadora, o puede ser un pantalón, puede ser de repente una blusa, en fin, dependiendo a qué rubro nos estamos dirigiendo. Y podemos obtener, ¿no?, las cantidades que nosotros podemos obtener. Luego, ya sabemos que para calcular una matriz inversa a la menos 1, la primera condición es que esta matriz, su determinante debe ser diferente de 0. Porque si es igual a 0,
no existe matriz inversa. Y ahí termina ya la operación, ¿no? Estamos en una práctica y yo me piden calcular la matriz inversa por el método de la matriz adjunta. Yo voy a ver qué cosa, que si la determinante es igual a 0, ya podemos decir que no existe matriz inversa, porque siempre para que exista inversa, la determinante debe ser diferente de 0. También nosotros hemos visto, al calcular la matriz de cofactores de A, su transpuesta debe ser la matriz adjunta. Entonces, esa matriz que habíamos calculado, esta matriz de cofactores, yo saco la transpuesta de la matriz de cofactores y obtengo la adjunta de esta matriz, la adjunta de A, correcto. Entonces, y vamos a calcular la matriz inversa, ¿no?, de la matriz A. Tengo una matriz A, matriz cuadrada de orden 3, y vamos a calcular cuánto vale la matriz de cofactores. Ya hemos visto que la determinante, ¿cuánto vale acá? Menos 5, ¿no? Hemos calculado en el ejemplo anterior. Ya coloco acá menos 5 porque es 1 sobre la determinante que aquí es 1 sobre menos 5. Y la matriz de cofactores ya lo hemos calculado. La transpuesta sería 13 menos 6 menos 2, 1 menos 2, 1, menos 10, 5 y 0. Una vez que obtengo este valor, lo divido entre cuánto? Entre menos 5. Y obtengo la matriz inversa, que sería acá sería menos 13 quintos, menos 1 quinto, 2 positivo, acá sería menos 6 entre menos 5 me da 6 quintos, menos 2 entre menos 5 me da 2 quintos positivo, y 5 entre menos 5 me da menos 1. Y luego acá sería menos 2 entre menos 5 es 2 quintos positivo, luego sería 1 entre menos 5 menos 1 quinto, y 0 entre menos 5 me da 0. Y sería la matriz inversa, ¿no?, por el método de la matriz adjunta. Entonces vemos que podemos calcular ya las operaciones, ¿no? Ustedes ven que todas estas operaciones tenemos que realizarlo con bastante cuidado, evitando también la ley de signo para poder resolverlo correctamente. Ustedes, como son estudiantes, van a hacer uso de quién, de sus separadas en PowerPoint, ¿no? De repente videos, tareas virtuales, ejemplos que se le va a proporcionar para poder resolver sus consultas. Y hemos visto que ustedes lo aplican bastante en la vida diaria para un sistema de ecuaciones en la parte eléctrica, en la parte electrónica, o en la parte de civil, o en física, ¿no?, y en matemática cuando queremos calcular sistemas de ecuaciones, ¿no?, que pueden ser 2 ecuaciones con 2 incógnitas, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, o también cuando no son del mismo orden, ¿no? Entonces, vemos que la aplicación práctica vemos que es
están acá. La aplicación que vamos a realizar ustedes quedaría en calcular la determinante. Vemos acá unos ejemplos para poderlo desarrollar. Acá tenemos hallar el determinante de la siguiente matriz. Es una matriz cuadrada de qué orden? De orden 2. Entonces, para calcular la determinante de una matriz cuadrada de orden 2 es directo, ¿no? Sería diagonal principal, producto de la diagonal principal, menos el producto de la diagonal secundaria. Sería 2 por 1 me da 2, menos 3 por 1 que me da menos 3. 2 por menos 3 me da menos 1. Entonces, la determinante del ejemplo A sería ¿cuánto? Menos 1, ¿no? En el ejemplo B, determinante también de una matriz cuadrada, podemos calcular y sería aquí, menos 2 por menos 1, diagonal principal, que sería 2, menos ¿cuánto? 24. 24, menos 24, ¿no? Porque sería menos 2 por menos 1 me da más 2 y menos 24 sería menos 24. Más 2 me da menos 22, sería la determinante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo calculamos ya la determinante, ¿no? Luego acá también hemos visto en la clase anterior que la matriz A es una matriz cuadrada orden 4 y me da la ley de formación. Y de acuerdo a esa ley de formación tengo que construir o calcular la determinante de la matriz A. Pero acá tengo que ver la ley de formación, me dice es I más J si I menor que J. Y es J menos 2i si I igual a J. En este caso A1, 1, ¿no? A2, 2, A3, 3, A4, 4, todos cuánto valdrían? J menos 2i, ¿no? Y es 1 si I mayor que J. Si I es mayor que J. En este caso 2, 1, 3, 1, ¿no? 3, 2, cualquier valor que sea I mayor que J, ¿cuánto valdría? 1. Entonces, lo voy a desarrollar y hallar la determinante de matriz A. Y podemos calcular, ya ustedes quedan para que puedan resolver qué cosa, cuánto vale por el método de la junta la inversa de esta matriz cuadrada y también tenemos que hallar la determinante de matrices cuadradas de 3, ¿no? Que están acá a continuación. Y podemos calcular. Bueno, estimados alumnos, la siguiente clase ustedes tendrían que resolver los ejercicios que están en esta separata que les queda para que puedan resolver y nos estaríamos viendo alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo o de repente vía chat o de repente podemos interactuar, ¿no? Foros, consultas que podemos hallar, ¿no? O de repente cuando se solucione el sistema, en este caso que estamos pasando en el país, ya tendremos que resolver en forma presencial sus dudas. Muy buenas tardes.